El Papa León XIV realizará este jueves su primer viaje al extranjero y lo hará con destino a Turquía. Ahí permanecerá del 27 al 30 de noviembre y se reunirá con el patriarca ecuménico Bartolomé I en Estambul. Pero también lo hará con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Después visitará Líbano hasta el 2 de diciembre. Un viaje en el que el Vaticano buscaría reforzar sus lazos con el mundo ortodoxo. Vamos a hablar sobre este tema y para ello conectamos con Marcial Sánchez Gaete. Él es doctor en Historia con especialidad en la Iglesia Católica. Gracias por estar en France 24. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. Buenos días, y pues lo decíamos, se trata del primer viaje al extranjero, que encabeza además este jerarca católico. ¿Por qué elige Turquía? Es muy buena la pregunta. ¿Por qué elige Turquía? Es la misma pregunta que me hice yo porque el Papa Francisco, es decir, el Papa León, tenía pensado más bien el mundo latinoamericano. Él había dicho que tenía ganas de ir a Perú. Pero yo creo que, sinceramente, hay una labor de continuar lo que estaba planeando Francisco. Francisco había planteado que se cumplían 1700 años, de acuerdo después del Concilio de Nicea, entonces dijo que era importante ir a este lugar. Pero yo el viaje, revisando con quién se va a juntar y lo que va a hacer, yo considero que hoy día el Vaticano está haciendo un viaje absolutamente estratégico y podemos ver esa estrategia en varios aspectos. Primero hay una estrategia geopolítica absolutamente marcada del Vaticano por varios motivos, porque él va a Turquía y sabemos que Turquía es un actor clave entre Europa, Asia y el Medio Oriente, y más aún con todo lo que está sucediendo en ese sector y ha sucedido. Y además también sabemos que Turquía controla todas las rutas migratorias y también en los temas energéticos y militares. Y por otro lado, el Vaticano necesita una interlocución clara, de acuerdo con Ankara, fundamentalmente por temas como, por ejemplo, la protección de los cristianos de Siria, Irak, y por otro lado la estabilidad de la región. Y también, obviamente, el diálogo que se tiene que producir con el Islam. Hay que recordar lo que pasó hace nada, ¿de acuerdo?, en Nueva York, de acuerdo con la elección, de acuerdo, de un hombre musulmán dentro del seno del mundo cristiano norteamericano. Por lo tanto, obviamente que también se hace mucho más importante este lazo con el mundo islamita. Y por el otro lado, también es estratégico con el Líbano, por varios motivos. Primero, es el único país árabe donde los cristianos son un actor político estructural. Y eso hay que tenerlo claro. No tenemos una estadística, porque si no me equivoco, la última estadística fue como en 1963-64, pero se cree que es más o menos el 32 a 33% son cristianos. Por tanto, el Vaticano busca ahí apoyar su estabilidad frente a las crisis económicas, institucionales y también demográficas que se están produciendo en la región. Y por otro lado, el Líbano es también una plataforma para el diálogo con el mundo musulmán, chiita y sunita. Y yo creo que eso es fundamental. Obviamente que está también dentro de la estrategia, según lo que yo considero, está la estrategia eclesial ecuménica, ¿de acuerdo? Obviamente, ya que Estambul, por un lado, en Turquía, se encuentra el patriarca ecuménico de Constantinopla, que es el líder simbólico del mundo ortodoxo. Entonces, un viaje allí es una señal, primero, de acercamiento con el mundo ortodoxo y la búsqueda de la unidad cristiana. Y también la continuidad del camino que hizo, por ejemplo, bueno, fue Pablo VI, fue Juan Pablo II, fue el Papa Francisco, en fin, de continuar efectivamente los viajes que se han producido a ese lugar. Y también yo creo que hay un apoyo que se genera en el Líbano a la iglesia maronita. Para que la Em, gente sepa, hay una iglesia que es la iglesia maronita, que es la iglesia, es el único aliado fiel del Vaticano, que reconoce de las iglesias ortodoxas, de acuerdo al Papa, de acuerdo como un patriarca, es decir, como el hombre cabeza. Por Marcial, tanto, el viaje va a consolidar ahí la Unión seguiremos, Católica y fortalece también el patriarca oriental. seguiremos con esta idea más adelante, pero hablemos sobre la figura de Tayyip Erdogan, que ha pretendido ser interlocutor tanto en la guerra de Gaza como en la guerra de Ucrania. Entonces, ¿cuál es la importancia que reviste el encuentro con el Papa? Bueno, obviamente que una persona que ha tenido estos enlaces, ¿de acuerdo? Buscando la paz, para el Papa es muy importante. Este Papa, el Papa León, desde el inicio planteó el tema de la paz como más que un elemento simbólico, un elemento de realidad. Hay que recordar que el Papa, a los primeros días, ¿de acuerdo? Que él estaba
asumido, él toma el teléfono y llama a Putin directamente para poder ver la situación que está pasando con Ucrania. Muy preocupado también, ha tenido contactos directos también en su momento con Netanyahu. Por lo tanto, esta reunión es clave, porque, y por eso estaba hablando que es un viaje estratégico. El Papa hoy día, o mejor dicho, el Vaticano o la política vaticana hoy día quiere introducirse en la realidad no de los conflictos, sino en la búsqueda de la paz. Volver a hacer este vínculo que la Iglesia ya desde siempre, pero fundamentalmente después del concilio de principios del concilio Letrán, de acuerdo al principio del siglo XX, este nexo, de acuerdo, que hace el Vaticano en la búsqueda de la paz en los mundos, es decir, un elemento diplomático estratégico. Bueno, Marcial, durante esta visita León XIII también visitará la Mezquita Azul de Estambul. ¿Cuáles son los mensajes que podrían Sí. marcar esta parada de su viaje? Sobre todo, pues, cuando el Papa normalmente es un emisor de paz, más ahora en tiempos de guerra. Bueno, como tú muy bien lo dijiste, de acuerdo, es un emisor de paz, más aún en estos tiempos de guerra. Obviamente que hemos tenido papas ya, de acuerdo, que han parado en mezquitas y habitualmente en la búsqueda del encuentro. Hay que recordar, de acuerdo, que la gente también recuerde que el Islam, de acuerdo, el judaísmo y el cristianismo tienen una misma base, que es la cuna de Abraham. De acuerdo, son religiones abrahámicas, por tanto tienen el mismo Dios. La diferencia es cómo llegamos a él. Y obviamente el encuentro con él, obviamente que tiene que ver con un acercamiento, o mejor dicho, ir a ese lugar es un acercamiento hacia lo que significa más que el mundo musulmán, sino la creencia del Dios vivo, ¿de acuerdo? El Dios de Abraham. Eso habitualmente sucede. Pero también en este viaje, si tú me permites, el Papa lo ha planteado, es la búsqueda también de decirle a todos los cristianos que hay una unión, y la unión es el bautismo. Hay un encuentro, ya hace un tiempo atrás se llegó a un acuerdo que todos los cristianos son bautizados de acuerdo bajo el mismo credo. Entonces, donde se cumplen, de acuerdo a los 1700 años del credo de Nicea, yo creo, o el concilio de Nicea, donde está el credo, obviamente yo creo que esto tiene mucha relevancia. Bueno, Marcial, además, tú decías al principio de esta entrevista que está siguiendo el nuevo Papa los pasos de sus antecesores. Irá Sí, a Iznik, que es la antigua Nicia, donde el sí. emperador romano Constantino organizó la celebración del primer concilio de la Iglesia. ¿Por qué esto es importante, en particular en este viaje? Lo que pasa es que efectivamente, como tú muy bien dices, eh, tenemos el concilio de Nicea y se produce el concilio de Nicea. Eso fue en el año 325, por tanto estamos a 1700 años del concilio de Nicea, que se lleva a cabo efectivamente donde tú planteas, Nicea, actual Iznik, en Turquía, ¿de acuerdo? Y esta, para que la gente sepa, ¿de acuerdo? Si uno ve un mapa, está situada a las orillas del lago Ascani, ¿de acuerdo? Hoy el lago Iznik. Ahora, es muy interesante esto porque está solamente a 70 o 90 kilómetros al sureste de Constantinopla. Por lo tanto, es una ciudad bastante estratégica. Cuando se produce el concilio de Nicea, ¿y por qué se produce ahí? Era porque todos, ¿de acuerdo? Los obispos de la época podían llegar a ese lugar porque era un lugar accesible. Ahora, ¿cuáles son los puntos importantes, creo yo, que se quieren rescatar dentro de este viaje y por qué él va para allá? ¿Y por qué el concilio de Nicea? Porque fundamentalmente el concilio de Nicea fue decisivo, ¿ah? Fue bastante decisivo, porque primero definió la divinidad del Hijo, ¿de acuerdo? Ante el Padre, Jesús. Por tanto, y ese es un contexto que todas las iglesias cristianas lo tienen para sí. Lo otro, también se redactó el primer gran credo cristiano, creo que obviamente es tomado por buena parte de las iglesias cristianas, y también uniformó las fechas de Pascua, pero lo más importante, creo yo, de acuerdo, que empieza a afirmar las estructuras jerárquicas de la iglesia. Entonces, obviamente, ¿qué es el concilio de Nicea? El concilio de Nicea es un encuentro, ¿de acuerdo? Y hoy día el Papa va para allá, ¿de acuerdo? A recordar efectivamente estos 1700 años, pero también va a decir, hey, en esa época estábamos todos unidos, ¿de acuerdo? O mejor dicho, esto puede unir, ¿de acuerdo? Esto nos une. Y en eso anda en eso anda el Papa León XIV. Pero insisto nuevamente, lo he dicho ya en tercera oportunidad, este es un viaje estratégico. Estamos frente a un Papa, que es el Papa León XIV, que no es el Papa Francisco, puede seguir la línea del Papa Francisco en algunas ideas, pero sí
es un hombre, de acuerdo, que piensa y actúa, lo he dicho desde el principio, es un agustino, es un matemático, es un hombre racional, lógico y con mucha oración. Por lo tanto, este viaje, él tiene bastante claro con quién se va a reunir y lo que va a plantear. Y lo que va a plantear, primero, la búsqueda de la paz y lo otro es la inserción del Vaticano en la política o la geopolítica del mundo actual, más aún con lo convulsionado que está. Bueno, quiero hacerte una pregunta, Marcial, que me parece muy relevante ahora mismo y es, en un mundo que es cada vez más diverso, más tumultuoso, si se quiere, y en el que hay diversos conflictos en este momento que concentran la atención Sí. internacional, ¿qué tan importante se vuelve la visita de un papa a un país? Siempre es importante la visita de un mandatario, ¿de acuerdo? A cualquier país. En este caso en lo particular, estamos hablando de, efectivamente, el obispo de Roma. Y el obispo de Roma, hoy día, la Iglesia Católica constituye una de las iglesias más importantes a nivel mundial. Eso es lo primero. Segundo, la Iglesia Católica sigue siendo referente en cuanto, en el mundo actual, a los vehículos de unión y también a las problemáticas valóricas que hoy día el mundo puede estar perdiendo. Uno de los grandes discursos del Papa León tiene que ver con la inteligencia artificial. Como yo he planteado en otros lados, hoy día estamos frente a la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Y él asume, de acuerdo, que la inteligencia humana tiene que ser obviamente revalidada y tiene que ser respaldada y reforzada ante la emergencia de la tecnología. ¿Y por qué es importante la visita de él? Por una cosa muy clave, ante lo que te estoy planteando. Es un hombre preclaro. Yo estoy convencido que León XIV es un hombre bastante preclaro y va a ser recibido además por ciertos personeros que no necesariamente tendrían que haberlo recibido. Dato, ¿ah? ¿Y por qué lo hacen? Porque consideran que es un hombre, de acuerdo, que no solamente va a buscar el discurso de la paz o el encuentro con o la búsqueda de mayor evangelización. No, no, no. Él quiere ser un actor protagónico dentro del mundo que estamos viviendo. Y por eso es importante. Y este hombre me da la sensación, por lo que sé y por lo que hemos estado, por lo que he podido constatar, es un hombre que va a viajar bastante. Y en sus viajes va a estar siempre, aparte de proponer la paz, el tema de la pobreza, que lo colocó sobre la mesa a través de un escrito que ya conocimos, pero aparte de eso, es la instalación del Vaticano en la política grande, como se le llama, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque efectivamente el Vaticano durante mucho tiempo estuvo muy embuido en el tema de los abusos, pero hoy día él quiere salir un poco de ese tema, obviamente dando cuenta del caso existente, pero quiere salir un poco de acuerdo a la realidad de un mundo bastante convulsionado, un mundo que está cambiando, un mundo que hoy día necesita, más que palabras, acciones de paz. Pues Marcial, siempre ha sido un gusto conversar contigo sobre estos temas. Gracias por unirte nuevamente a France 24 en esta mañana y que tengas un feliz día. Muchas gracias, tú también, que tengan un feliz día por allá también en France 24. Vamos a hacer la pausa, ya regresamos con más de Directo a América.